¿Y coronavirus está? Pues mira, como siempre, Maribel llega tarde. Es Como increíble siempre. la caña que nos mete y luego, fíjate que nunca está cuando empezamos, Se habrá dormido la siesta. como No, siempre. estoy aquí. Ah, amigo. El próximo día empezamos sin ella. Podemos hacer la intro, presentarnos y luego ella que entre cuando le dé la gana. ¿Qué te parece, Santi? ¿Compras o Me no? parece estupendo. ¿Cómo hace Santi Genial. Total, ya, luego? ya no tenemos que... No, yo lo hago la salida. Yo os dejo colgados en mitad del episodio. No, a lo mejor haces la despedida a mitad del programa para que luego yo tenga que buscar exactamente dónde te he hecho la despedida para Ah, colocarlo te, al final. te dije el minuto y el segundo de la grabación. No tuviste Sí. que buscar nada. ¿Y crees que me lo apunte? Bueno. Vale, perfecto. Pues arranco, ¿eh? Sí, dale. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Estáis listos? Eh, Venga. Llamada a pista, episodio 61. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santi Godoy, Maribel Matei y Willy Cornet. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Aquí en momentos de absoluta crisis, ¿eh? Estamos grabando un jueves, en el último momento, horas antes de subir el programa y realmente hay una situación, un elemento que está afectando a todo lo que sucede fuera y dentro de la esgrima, que es el maravilloso coronavirus. Está siendo una pasada porque es algo que cada hora, prácticamente cada minuto hay un nuevo comunicado de oficial, tanto a nivel de gobierno como a nivel deportivo, pero no hay nada centralizado, ¿no? Es como que cada uno lo va soltando a su ritmo, y a su discreción y no sé, es como un poco extraño todo. Sí, la verdad es que no habíamos vivido una situación similar, ¿no? Por lo menos yo que soy el más mayor de los tres, nunca había vivido una situación como esta, ¿no? En el cual, Y sobre todo bastante aquí más mayor, ¿eh? y bastante más mayor. Gracias, te lo agradezco. Tampoco soy tan mayor como me decía el periodista este de la liga. Eh, pero yo nunca he vivido el cierre de colegios por algún tipo de enfermedad, ¿no? Curiosamente, mi mujer, que es de Ucrania, ella me comenta que en Ucrania no era poco habitual que sucediese esto en épocas de gripe. Gripe común, ¿eh? Que los colegios cierran allí por 2, 3 semanas o una semana, lo que haga falta, porque al final es el sitio donde hay más probabilidad de contagio, ¿no? Los niños tienen esta facilidad y pueden ser muchas veces portadores. Y en este caso, por ejemplo, lo que dicen es que el porcentaje de riesgo para los peques es poco, pero que sí que es verdad que es fácilmente que acaban siendo portadores del virus y transmisores del virus, ¿no? Y de ahí esta medida. Pero yo como ciudadano europeo, a mí la verdad es que te sorprende mucho la medida, ¿no? De cerrar los colegios y todo lo que conlleva eso, que parece que se acaba el mundo, de repente cierran los colegios y estamos todos pensando, queremos mañana, que el viernes no hay colegio y los niños, ¿qué haremos y tal, ¿no? O sea, que en parte es esta rotura de nuestra rutina y claro, y evidentemente también que es un tema pues que tiene afectación en la salud y en las personas, ¿no? O sea, una situación muy poco común. No, y además que te rompe lo que decía Santino, que van dando como mensajes cada hora, cada... Entonces, cuando ya más o menos tienes organizado las consecuencias que tiene para ti el último comunicado, por lo que sea, por ejemplo, a mí me cerraron la universidad, pues cuando ya te organizas todo, de repente sueltan, por ejemplo, aquí en Madrid están diciendo de cerrar todo, prácticamente, o sea, todo excepto hospitales y supermercados. Entonces ya otra vez te rompe un poco la organización y todo. Y con los colegios fue igual. Cerraron los colegios, pero los clubes deportivos, por lo menos mi sala, no la cerraron hasta el día siguiente. Entonces es como... aparte de que la planificación deportiva se te va al garete, o sea, de repente te aplazan competiciones y no sabes cuándo va a terminar la temporada, ni si esas competiciones se van a recuperar.
es que te rompe totalmente el esquema de organización de toda tu vida. Entonces, bueno, ahí estamos en los primeros días de adaptación. Esperemos que dentro de 2 semanas, como han dicho, pues esté mejor la cosa, pero tampoco está seguro. O sea, incertidumbre total. Sí, de hecho, lo que tú dices, al final, afectación a nuestro día a día. Clubes de esgrima que han cerrado. No sé lo que has hecho, lo que vas a hacer tú, Santi, pero por lo menos lo que hemos escuchado de gente, tanto del caso de Maribel, ¿no? Como gente que está en el grupo de Telegram, que ya muchos clubes han decidido cerrar puertas. No lo sé, porque realmente ya me están avisando niños y padres que no van a venir o no dejan venir. Entiendo que si desde los organismos centrales se están pidiendo contención y que la gente haga la mínima vida fuera de casa posible, entiendo que nosotros somos los primeros afectados en eso. Pero claro, realmente no sé hasta qué punto, como esto va saliendo día a día y segundo a segundo, no sé hasta qué punto nosotros tomar cartas en el asunto como club y cerrar o anular las clases o seguir adelante. Bueno, eso habrá que sentarse con calma y tomar una medida al respecto. No, está claro. Bueno, como no podemos hacer nada con respecto a lo que pasa con el coronavirus, vamos a seguir haciendo vida normal, ¿no? Por lo menos en este podcast. Antes nos preguntábamos, ¿qué va a pasar con el podcast? Con el podcast no va a pasar nada. Este podcast se hace Online. llueve o nieve. Efectivamente, Trabajo, además que se hace home working. online. Eso es el trabajo 100%. No hay nada que mate este podcast, ni el coronavirus, o sea que imagínate. Quizás los niños, ¿no? Tener los niños en casa, pero yo como siempre grabamos con Bruno aquí al lado, no hay ningún problema. El problema serás Exacto. tú, Puede ser. Willy. No, puede ser que en el próximo programa tengamos más invitados especiales, ¿no? Mira que Mis bien. hijos, por ejemplo. Los hijos de Algo un poco Maribel. más. Los hijos de Maribel, sí. Sí, a lo mejor estamos dando tiempo de cuarentena que me da tiempo y todo. Hostia. No te metas en camisa de 12 varas. Que el contacto está prohibido, Maribel, que no te has enterado. 2 metros. Sí. Tenemos que seguir haciendo vida normal y el propósito de hoy, el objetivo de hoy era revisar qué es lo que había pasado, el fin de semana pasado. Antes de nada, recordar que el que no nos falla nunca es nuestro patrocinador de la semana, que una vez más vuelve a ser los NEPs, Fencing Fan NEPs. Unbelievable. Seguridad en tu punta. No hay tecnología mejor ni superior y además no lo despega ni el coronavirus, fíjate lo que te digo. O sea, da igual el virus que tengas encima, que la punta con unos tornillos NEPs te va a aguantar toda una competición, sin que te tengas que preocupar si la punta está o no está. Y además es tan seguro que sigue y continúa patrocinando este programa, para lo cual estamos muy agradecidos. Muy bien, es increíble. O sea, en estos tiempos de convulsión, que una cosa sea tan efectiva siempre da seguridad. Yo la verdad es que si con los NEPs en mi bolsillo estoy más tranquilo. Y dentro de poco recibiremos estos NEPs para Florete y ya nos explicarás, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo funcionan? Pues cuando podamos montarlos, ya lo veremos, ¿no? Llegará al mismo tiempo que mi destornillador, ¿no, Willy? Exactamente. No, yo creo que los NEPs de Florete llegarán antes que tu destornillador. Vives a 5 minutos de mí, tío. Que no tienes vergüenza. Estamos en periodos de cuarentena. Claro. Hay que evitar los contactos directos. Sí. Además, le estoy pillando cariño al destornillador, la verdad. Es que además está muy bien porque tiene un huequecillo arriba donde puedes poner tus propios tornillos. Entonces ahí pues ya está teniendo un huequecillo en mi caja de herramientas. Sí. Tengo una petición de Igor, sí, que os acordáis que estuvimos en San Sebastián tirando el campeonato de Donosti. Y bueno, que muchísimas gracias a Comas Auditores por la organización del evento, porque realmente fue un evento espectacular y es el que se encarga de que cada año tengamos una competición tan espectacular como esa. Muchísimas gracias a Comas Auditores
petición de Igor. Igor, esto va por ti. Muy bien, esto es spam de valor también, ¿verdad? Sí. Por ubicarme, ¿eh? Hay que decir, Willy, te sorprendería la cantidad de gente que nos escucha ahí al norte. Es una pasada. O sea, me sentía como una rockstar. A partir de ahí, ya por eso te he pedido mi camerino particular. Es que eres una Porque rockstar, Santi. yo, Lo eres. sí. Pues sí, pues sí. Y me tratáis que aquí como un paria. Pues como una rockstar, exactamente igual. No, tu camerino está en camino. Y yo ya Con tenemos el, los des- planos con el y en destornillador, breve. ¿no? Exacto. Te que llegará al mismo momento que el destornillador. Mira qué No te bien. preocupes. Qué suerte la mía. No, pero yo creo que, mira, lo comentábamos con Maribel fuera de antena cuando tú no estabas, Santi. Ah, Y mira qué es bien. que, sí, porque Maribel también, no lo dice, pero ella también recibe muchos mensajes de gente en Instagram, ¿verdad, Maribel? Sí, sí, sí. Confiesa, confiesa. Aparte de que me ha empezado a seguir gente así como importantilla, pues un Pensaba chico que ibas a me... decir gente rarilla. Bueno, eso seguro, a ver, todos los de Esgrima tenemos lo nuestro, ¿no? Pero no, pero un chico de Viña del Mar, de Chile, me dijo que nos escuchaba y que muy chulo y tal. Estuvimos hablando de cosas de esgrima. Así que, bueno, pues gracias a los del norte, sobre todo, por ese recibimiento a Santi, que lo sentimos también nuestro, Oh, y qué por toda la bonito. gente que escribe también por Telegram y por todas las redes sociales. Estamos abiertos totalmente, vamos. Quien quiera Exacto. Y que hablar. Telegram ha estado echando fuego estos días, ¿eh? Yo que normalmente intento siempre llevarlo al día y participar de las conversaciones, esta semana no me ha sido posible, ¿eh? Porque iba a una velocidad con todas las nuevas noticias de la afectación del coronavirus, que todo el mundo iba aportando información, iba explicando, va a salir un mensaje de la Real Federación Española de Esgrima, ¿no? Y nos mantenían, la verdad, nos mantienen bastante al día de muchas cosas, gracias al grupo de Telegram. Sí, la verdad es que ahora ya eso es lo que decías tú, ¿no? Es un grupo con vida propia. eh, y es una manera también de estar muy al día de todos los comunicados, porque por lo que he podido ver hay gente muy bien colocada, ¿no? Porque tiene información de primera mano antes de que salga y la verdad es que eso se agradece. Primicias, estamos en el foco de la noticia. Me siento como Antonio García Ferreras. Estoy ahí manejando Al rojo información vivo. al Estás al rojo rojo vivo. vivo, amigo. Sí, 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 sí. O sea, el mensaje entre líneas de todo esto que está diciendo Santi es que si no estáis en Telegram, estáis tardando tiempo en estar en Telegram, básicamente. Sí, básicamente. Si queréis estar al día. No, no, y entre los consejos y noticias de última hora, la verdad es que echa fuego el Telegram. Oye, pero vamos a empezar a hacer la revisión, ¿eh? de lo que ha sucedido, porque a pesar de que no sabemos si vamos a continuar puntuando para Tokio o no, por lo menos ver en qué estado está y si todo se paraliza, cómo quedan las quinielas. Pues sí, la verdad es que si se para ahora mismo el ranking, lo último es lo de este fin de semana, que hubo Copa del Mundo del Sable femenino en Atenas y de sable masculino al final en Luxemburgo. Y hablamos en el anterior programa que esa Copa del Mundo del Sable ha viajado bastante. Primero iba a ser en Italia, luego en Alemania, al final ha terminado siendo en Luxemburgo. Y también el Gran Premio de Budapest de espada femenina y de espada masculina. O sea que si queréis empezamos por el sable femenino mismo. Perfecto. A ver qué noticias nos traes. Bueno, pues casi que la primera noticia importante se podía ver en las inscripciones. Olga Harlan no es por primera vez en muchísimo tiempo, desde mayo del año pasado, no estaba en el podio y fue porque la ucraniana no compitió individual en Atenas. O sea, ya tenía la clasificación individual asegurada. No sé si por no querer arriesgar pues a cuestiones físicas o de cansancio y demás, no tiró la competición individual, ¿no? Entonces esto permitió también ver otros nombres en el podio, que es verdad que no son nuevos. El oro, por ejemplo, lo ocupa Mariel Zaunis, que es 2 veces campeona olímpica, o sea, quiero decir, está acostumbrada a ganar y que consigue con esta medalla la número 83 de su carrera. O sea, increíble lo de la estadounidense. Con 35 años sigue ahí y de hecho con esta competición asegura su presencia en Tokio. No sabemos cuándo sucederá, o sea, realmente no sabemos si esos Juegos Olímpicos
se dará en la fecha que están previstas, pero ella ya tiene su billete asegurado, sea cuando sea, ¿no? Y bueno, fue una competición muy, muy fácil para la estadounidense. La verdad que se benefició también de muchas sorpresas que vimos en los cuadros más bajos. Olga Nikitina pierde en 64, la rusa, con Battiston. Stone, que había ganado la final del Panamericano Zagunis, o sea, una rival fuerte, pierde contra Mormile. E incluso Martina Cricchio y Cecilia Verder se quedaron en 64, o sea que se liberó muchísimo el tablón. Hasta, por lo menos hasta 8, ¿no? Porque hasta ese momento ninguna rival le llegó a meter ni 10 tocados. En ese momento se enfrenta con Anna Marton, otra potente, de las que está luchando por esa plaza europea. Y lo cierto es que, bueno, fue un asalto más o menos igualado hasta cierto punto, pero la húngara la verdad es que tuvo muy poquita presión en defensa, o sea, los tocados que metió fueron más errores de la estadounidense que realmente buenos tocados de Marton, ¿no? Y una vez que Zagunis entró en ritmo, con lo lenta que estaba la húngara, la verdad es que Zagunis le metía, vamos, por todos lados. O sea, hay un punto en el asalto que es una continuación de ataque, que es muy raro ver por lo menos yo no he visto muchas en sable continuaciones de ataque, porque enseguida cuando terminas un ataque ya está saliendo al rival. Pues precisamente por esa lentitud de Marton, Zagunis hace una continuación al final de pista bestial. Y bueno, en ese 8 pasa Zagunis a medallas, y allí se enfrentó a Misaki Emura, una muy muy joven japonesa que no subía al podio desde 2018, que también es verdad que con lo joven que es ya había hecho medallas, o sea que también un valor seguro para Japón ahí en el sable femenino. No era para nada la favorita, pero la verdad es que hizo una competición magnífica. En 32 ganó a Sofía Belikaya, que mantiene su sequía individual desde el Mundial. No la vemos subirse a un podio desde verano del año pasado. Y incluso sus paradas respuestas, estas tan chulas que hace en el centro de la pista, ¿no? Que entra y de repente va a parar y le sale siempre, ¿no? Que es una de los grandes tocados de Sofía Belikaya, pues no le sirviendo contra Emura, que fue rapidísima con la mano. Siempre salía muchísimo antes, no le daba tiempo a parar en muchas ocasiones a Belikaya, que eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Esa misma rapidez también se vio la de la japonesa en su asalto de 16 contra Marapuda, que también es una de las que está ahí luchando un poquito por acercarse, ¿no? a Tokio. Igual, sacando mucho antes la mano a la japonesa, era imposible, siempre era mal parado todo el tiempo, y dominó muchísimo la distancia, ¿no? De hecho, el dominio fue tal que llegó 8-1 al minuto. Fue bestial. Y en 8, la japonesa también se carga a otra rusa, que es Podniakova, que, bueno, es un asalto muy chulo porque fue muy igualado, y sobre todo porque se podían ver muy bien las fintas. O sea, es algo muy interesante porque se veía tanto con el cuerpo para provocar que la rival terminase el ataque o que se parase, como con la mano. También había fintas con la mano, y además muchos tipos de acciones que hicieron el asalto muy bonito, ¿no? Y ponía cosas, se puso muy cerca con esos tocados, pero de nuevo gana la japonesa saliendo muchísimo antes con la mano, ¿no? Zagunis en esa semifinal intentó contrarrestar todo esto, por un lado con una distancia más corta y ataques cortos para evitar los contraataques que estaba haciendo muy bien la japonesa, porque estaba controlando muy bien la distancia, y por otro lado ganándola en rapidez en el centro de la pista, que es otro de los puntos fuertes de Mura, ¿no? Aún así, el asalto fue muy igualado, por lo menos hasta el minuto, y después Zagunis tiró de experiencia y sobre todo de paciencia. Fue un asalto bastante largo, y Mura al final es entre la juventud y de verse yo creo que en medallas de una Copa del Mundo como es la de Atenas, pues se precipitó, y eso al final llevó a muchos fallos. Al final, medalla de bronce para la japonesa, muy buena competición para ella, y eso, tiene 21 años, o sea que vamos a ver su progresión, porque aún le quedan muchísimos años por tirar, ¿no? Y luego en la final enfrentó también a otra jovencísima tiradora, que ya hemos hablado mucho de ella, porque a pesar de tener 18 años,
es que lleva una carrera impresionante, que es Lisa Puchet, ¿no? La húngara. Se carga a Bianca Pascu, también muy buena tiradora, que se jugaba además la plaza olímpica europea, o sea que le sobraba motivación, y da un repaso tremendo a Rosela Gregorio, o sea, es que le gana 15-3, pero es que da un repaso de presión, salir en el centro de la pista con todo, no hizo nada, prácticamente nada mal la húngara, ¿no? Y además cambió, cuando la italiana intentaba cambiar de táctica, ella también cambiaba, o sea, realmente fue un asaltazo de la húngara, ¿no? Y luego en la semifinal se enfrenta a Guntura, la griega, que con este resultado, con ese bronce que hace, le gana a Pascu la carrera olímpica, por ahora. Ya veremos si sigue esa clasificación olímpica, pero ahora mismo está a 10 puntos de diferencia y ocupa la segunda plaza europea, la griega. La verdad es que fue un asalto muy curioso porque las dos tiradoras tienen físicos muy distintos. La griega es altísima, siempre amenazando con hacer ese fondo a la cabeza, y Puche, que es mucho más pequeñita, presionaba muchísimo, entrando y saliendo de distancia y no dejándose engañar por esas fintas, ¿no? que intentaba colarle la griega. A las dos les costó mucho controlar la distancia, yo creo que precisamente por esa diferencia física, pero Puche lo contrarrestó con fondos muy largos, muy explosivos. Y así consiguió entrar en esa final. Zagunis Puche, la experiencia contra el futuro, bueno, presente de Hungría. Los 35 años de Zagunis contra los 18 de Elisa, ¿no? Y allí sí que vimos que más o menos Zagunis controló el asalto durante prácticamente entero, impuso su distancia. No vimos tanta presión también de la húngara, eso es verdad. Yo creo que también notó un poco el cansancio de todos los asaltos. Llega 8-2 al minuto, perdiendo la húngara y haciendo muchísimos errores. Igual que había cogido muy bien la distancia a la griega, aquí le costó muchísimo. De hecho, muchos de los errores era porque hacía los fondos muy lejos, desde muy lejos, lo que daba tiempo a la estadounidense a responder. De hecho, muchas veces solo tenía que estirar el brazo, ¿no? Entonces, ahí ganó la estadounidense, pero vamos a seguir muy de cerca, si no lo hacíamos ya, que lo hacíamos ya, a la húngara, a Puche, porque vamos a tener ahí a una futura Olga Harlan como es ahora, o una Sofía Belikaya, que va a dar mucho, mucho que hablar de aquí seguramente al siguiente periodo olímpico. La rusa y la ucraniana, que como decías, no aparecen en el cuadro porque Olga no tira. Y Sofía, yo tengo una pregunta. ¿Crees que está tirando con un nivel de intensidad menor? Que estamos viendo una Sofía que está pensando más en las Olimpiadas que no en la competición en sí mismo. ¿O crees que, a pesar de que quizás va a unas revoluciones inferiores, incluso no está haciendo los saltos que se espera de ella? Pues, a ver, a mí me parece difícil decirlo porque si tú ves los saltos de Belikaya, lo cierto es que nunca ha sido una tiradora como muy revolucionada. Como por ejemplo, pues hablábamos de Puche, yo los asaltos que he visto de Belikaya no es así. Tira más de técnica, es muy buena técnicamente y físicamente obviamente es muy fuerte. Pero no es una tiradora que se vuelva loca por la pista, digamos, que no se tira de cabeza. Entonces, no sé si es una baja intensidad por cuestiones deportivas, es decir, pues porque no, por, yo que sé, una lesión que no se conozca o por algo así, porque realmente sus resultados han bajado, o precisamente por eso, porque se reserva para los equipos. Obviamente es una estrategia como cualquier otra, muchas tiradoras seguramente se reserven bastante para los equipos, pero claro, aquí entra también el juego este de Rusia, que va a pasar por equipos, ¿no? Que es otra de las incertidumbres de este periodo, ¿no? Y no sé cómo lo estarán encarando los rusos y las rusas y concretamente Sofía Belikaya. No tengo ni idea, la verdad. Si a alguien se le ocurre algo más, no lo sé. Yo es que es una pasada que aún no se sepa qué va a pasar con los rusos o no se haya dado a entender porque realmente bailan clasificaciones y sí que es verdad que han dejado caer como una especie de lo que hicieron con los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? De abrir esa posibilidad de participación individual
eh, bajo bandera olímpica, pero claro, no sé, es como muy extraño el hecho de que aún no se sepa qué es lo que va a pasar. Nadie tampoco se está preocupando mucho por preguntar, ¿no? Es como que todo el mundo da por sentado que van a participar, pero yo no lo veo tan claro, no lo sé. Me está dando la sensación un poco que se sabe algo por detrás y que no se está dando mucha repercusión de realmente algo muy grave, ¿no? Que es el Russia Gate, el, el dopaje institucional que tenían. No lo sé, la verdad es que me sorprende bastante. Raro es que no sepan lo que van a querer hacer. En cualquier caso, la menos afectada en toda esta historia va a ser Sofía Belicaya, porque sea de una manera o sea de otra, la clasificación olímpica la tiene reasegurada. Ya sea con el equipo, por su equipo va el número 1, o ya sea porque al final está la número 2 a una distancia, vamos, insalvable con respecto a Manon Brunet, que es la francesa. Así que ella tranquila, ella debe estar tranquila, porque ella se va a bandera neutral o con el equipo. En Tokio, si se celebra, va a estar seguro. Sí, supongo que sí, ¿no? Al final, eh, no, todo el mundo está entrenando por alguna razón y no dudo que los rusos no quieran pelear esa clasificación olímpica, la verdad. Hombre, y que yo creo que esta situación, a quien dentro de que no van a poder, en todo caso, tirar por equipos o lo que sea, yo creo que a los que menos les perjudica es a los rusos. Obviamente los rusos están arriba, los rusos si tienen que tirar solo de forma individual se van a clasificar. Es cierto que no se pueden clasificar más de uno, pero sabiendo que eres el mejor, como puede ser el caso de Sofía Belicaya en el sable, o todos tenemos a un nombre en la cabeza en cualquier otra arma, un ruso va a ir. Y eso lo que más perjudica es a la gente de países que no están clasificados por equipos, por ejemplo España, que puede dejar fuera a gente que se le ha currado mucho durante todo el periodo para terminar en esa plaza olímpica. Entonces, yo creo que no perjudica tanto a los rusos, que van a tener participación sí o sí, sea bajo bandera neutral o bajo bandera rusa, sino a gente que no debería perjudicarle. Pero bueno, esto obviamente pues es así, aunque por ahora no sepamos cómo exactamente qué va a pasar exactamente, porque realmente las rusas siguen tirando por equipos, siguen ganando, no solo en el sable femenino, sino en las otras armas, y no parecen que se lo estén tomando a broma a partir de ese comunicado las competiciones. O sea que ya veremos, porque yo imagino que algo harán para que los equipos rusos puedan estar ahí. Sí, sí, entiendo que sí. Ya, de todas maneras, creo que ahora hay cosas más importantes de, por ejemplo, si se celebran o no estos Juegos No Olímpicos. sé. Oye, ¿y qué tal les fue a las españolas? Hubo ahí un poco de sorpresa, ¿no? En resultados. Pues sí, 5 españolas fueron a Atenas y 4 de ellas pasaron a las directas. Elena Hernández perdió en el tablón previo, igual que Celia Pérez. Y bueno, pues solo nos quedaron esas 2 españolas en tablón de 64. Y es cierto que yo creo que a priori todo el mundo tiene en la cabeza que Araceli Navarro, Araceli, va a tener el mejor resultado, pero no fue así. La española perdió contra la coreana Jung, que es cierto que es la número 17 del ranking FIE, es muy buena tiradora, pero aún así también le vimos un poquito falta de confianza a la española, ¿no? También es cierto que no tuvo mucha fortuna en los ataques, Jung se encargó de que no la tuviese, pero también vimos pocas ideas en defensas, un asalto muy flojito, ¿no? Y frente a una coreana muy agresiva en el ataque, tanto en el ataque como en la defensa. Bueno, pues se quedó ahí en 64. Araceli suma sobre todo para el ranking preolímpico, pero Lucía Martín Portugués sí que hizo mejor resultado y sigue con una magnífica temporada. Realmente Lucía yo creo que ha sido una de esas grandes sorpresas, especialmente de los últimos 3-4 meses hacia acá. La española se metió directamente en el segundo día después de una pool perfecta. No tuvo un asalto fácil en 64 contra Pochekutova, que fue perdiendo 8-3 al minuto. Pero claro, ya conocemos a Lucía, hemos visto muchas veces tirar a Lucía. Y remonta como siempre, o sea, simplemente en el centro de la pista, leyendo muy bien los ataques de la kazaja en este caso, con paradas respuestas, o cada vez que se paraba la kazaja era ella saliendo súper rápido, ¿no? Entonces está a un nivel físico y yo creo que mental muy alto. Porque
es cierto que siempre ha sido muy luchadora, pero yo creo que se está empezando a creer y le está acompañando tanto la técnica como la mente, ¿no? Ese creérselo. Y bueno, luego ganó a Becky. Era un cruce también muy difícil contra la italiana. Está en la 18 en el ranking FIE. Pero de nuevo, otra vez subió otra marcha de intensidad Lucía. Y es que terminó 15-5 el asalto. O sea, es que exprimió los contraataques, abrió y cerró distancia como y cuando quiso. O sea, la italiana no tuvo ninguna oportunidad de acercarse realmente. Un asalto increíble. Y luego ya pierden 16 contra Rosela Gregorio. Se quedó muy cerquita, Lucía. Es cierto que hubo un momento de perder muchos tocados, porque en ese típico tocado de sable, de entrar al centro de la pista, salir y volver a entrar, la italiana siempre salía antes. Entonces hubo unos cuantos tocados ahí que perdió, yo creo que por no cambiar el tipo de tocado. Pero consiguió llegar por encima al minuto y luego errores eh, no graves, pero que contra una Rosela Gregorio pues te pasan factura, ¿no? Pero grandísima actuación de Lucía, que pone muy, muy, muy interesante la lucha por la plaza preolímpica, porque recordemos que la Federación Española estableció unos criterios para saber quién iba al preolímpico, ya que solo puede ir uno por país, y ahora mismo solo 5 puntos la separan de Araceli Navarro, que en principio era la que teníamos seguro que iba a ir, pues mira, pues ya no está tan seguro y en principio solo falta una prueba, así que veremos qué sucede ahí. Estos 5 puntos son del ranking específico que hace la Real Federación Española de Esgrima, ¿no? O sea, no hablamos del ranking Tokio, para entendernos, ¿eh? O sí, o es el mismo ranking. No, la española estableció unos criterios en los cuales solo cuentan los resultados a partir de 64, es decir, tablones previos no cuentan. Y luego la Federación Española puso sus propios puntos, es decir, no son los puntos que saques en la competición, sino unos puntos que establece la federación y un multiplicador que también establece la federación. Entonces, el multiplicador se va haciendo más grande según más cerca estamos de Tokio. Este mes, en principio, como era el último de competición, marzo, tiene un multiplicador de 1,75, es decir, los puntos que establece la española para cada resultado, digamos, no es lo mismo hacer 64 que hacer 16, obviamente, pues se multiplican por 1,75. Es decir, que ahora un resultado de 32, un tablón de 32, cuenta mucho más que un tablón de 32 al principio del periodo olímpico de abril del año pasado. O sea que cada vez se va haciendo más grande lo que puede sacar una tiradora a otra y cada vez esas diferencias, a pesar de que a lo mejor hace un mes parecían muy grandes, porque Araceli a lo mejor tenía 40 puntos y Lucía tenía 25, pues esas distancias cada vez se van haciendo más pequeñas. Y ahora mismo solo 5 puntos. O sea, realmente con ese multiplicador de 1,75 la puede pasar perfectamente. Así que veremos qué sucede en ese preolímpico cuando se dé. Es un poco complicado el hecho este del multiplicador por tiempo, ¿eh? Pero bueno, supongo que tendrá su lógica en algún momento. Habría que preguntarles a la federación. Bueno, en este caso lo ha hecho Marfón esto. No sé si lo debería haber dicho, pero es el Pues artífice. Es el Pues artífice mira, de. pregúntale. Hombre, Es tiene el sentido artífice. en cuanto que tú llevas al preolímpico a quien está mejor en forma, más cerca de Tokio. Ese es lo único, o sea, la Bueno, pues interpretación que le mira. doy yo, pero Sí, yo supongo que como todo sistema tiene pros y contras, ¿no? Yo creo que la lógica detrás debe ser esta, ¿no? En la medida en la cual tienes mejores resultados al final del periodo preolímpico, pues teóricamente estás en mejores condiciones. Pero por otro lado, también es verdad que si tuvieses un nivel muy alto y por tanto te garantizases la clasificación o estar cerca de la clasificación, a pesar de tener que tirar el preolímpico más cerca, o sea, seguramente tu rendimiento pensando en ese preolímpico sería diferente. No sé si me explico, ¿eh? O sea, que depende de cómo lo analices. Bueno, como todos los sistemas, tendrá sus pros y sus contras. sí. No sé, absolutamente. O sea, uno de los contras que yo le encuentro es que no acabo de entender por qué, por ejemplo, un mundial no cuenta más que una Copa del Mundo. Que es lo que está, que es lo que sucede, ¿no? O sea, realmente hacer 16 en un mundial te puede valer menos que hacer 32 en una Copa del Mundo, en la última Copa del Mundo. Entonces, yo le veo
como esa contra, ¿no? Como que no estás valorando ciertos resultados como se merecen. Pero bueno, es eso, que todo tiene pros y contras y bueno, que está así hecho y los tiradores lo saben y van a pelear por esa plaza preolímpica, obviamente. Pero sí, vamos a ver los equipos. Sabemos que Rusia está primera y que hizo podio este fin de semana. ¿Qué es lo que pasó con el resto de equipos, Maribel? Bueno, pues yo creo que es una de esas competiciones, también sucede en el sable masculino, que no es tan importante quién gane, porque al final va a ganar Rusia, lo sabemos, ya está, sino un poco lo que pasa por debajo, ¿no? Porque están ahí, la plaza europea está cambiando de manos constantemente y, vemos a Hungría, Ucrania, también a Polonia, que intenta también entrar en esa lucha a falta de una competición. Y, Hungría estuvo a punto de hacer caer a Rusia. Que, bueno, una Lisa Puchés, que es que hizo una competición individual magnífica, y por equipos, que ya cierra el equipo con 18 años, cierra el equipo de su país, o sea, es algo increíble. Pues en ese asalto o sea, en ese encuentro por equipos contra Rusia, se cargó a las espaldas un encuentro que iba 5 abajo y directamente destrozó en su parcial a Podniakova, ¿no? Al final solo Nikitina pudo conseguir esa victoria porque realmente parecía que Hungría podía ganar a Rusia y entonces ya esa plaza europea se le escapaba de las manos, ¿no? Bueno, y las húngaras eso, estaban obligadas a ganar. Tenían que hacer también mejor resultado que Ucrania, obviamente, para mantener la plaza y al final lo consiguieron, quedaron terceras tras ganar a Polonia, que también es cierto que está más lejos, pero intenta meterse en esa lucha por la plaza europea. Y bueno, otra cosa que también hay que decir es que España también está luchando por hacerse un hueco. Es cierto que está bastante lejos de la plaza europea, pero ya sabemos esas carambolas de última hora, como pasó en el florete en el florete masculino que se metió Alemania ahí en la última competición, pues veremos porque Túnez está a muy poquitos puntos de caer de los 16 primeros, lo que liberaría la plaza africana a cualquier continente. Entonces veremos. Es cierto que queda una sola competición, muy poquito margen, pero al final en esta competición en Atenas, España también demostró lo que puede hacer. Hicieron una competición muy buena. Pasaron por encima a Estados Unidos, que no es una tontería. Vimos a Araceli, en este caso, por equipos, mucho más dura y mucho más confiable de la que la vimos en el individual. Y también a Celia, que yo creo que está creciendo como tiradora a pasos agigantados. También es jovencita. Es la más pequeña del equipo que empezó este proyecto olímpico, ¿no? Ahora Laia sabemos que está lesionada y que seguramente tarde bastante en recuperarse, pero Celia está cumpliendo muy bien su papel, ¿no? Que antes era la cuarta y se cae Laia por esa lesión y ella está ahí de tercera y haciéndolo espectacularmente bien, ¿no? Y luego ya perdieron con las italianas, pero realmente les hicieron sudar también. No perdieron por mucho, hicieron un papel muy, muy bueno. Y veremos en esa última competición a ver cómo llegan las españolas, cuándo se hará. Y bueno, ya veremos la carambola que se puede dar al final y esperemos verlas subir en ese ranking olímpico. Hablando de Laia, me crucé con ella en el San Jordi, en esta competición última de niños. Y bueno, buenas noticias. Ya poco a poco ya va haciendo desplazamientos, ya ha empezado la recuperación, ya ha empezado el trabajo de desplazamientos de esgrima. Y nada, su parecer era que ahora ya empezaba, ¿no? Ya veía un poco la luz al final del túnel, pero parece que no, pero cuando ya puedes empezar a hacer desplazamientos de manera natural y normal, es como que ya empiezas a volver a tomar esa sensación de la pista, ¿no? Y te da un subidón esto de ver esto, la luz al final del túnel. O sea que ya está recuperando un poco la normalidad dentro del entrenamiento y esperemos que no tarde mucho en volver a las pistas. Pues sí, mucho ánimo desde aquí, si nos escucharla ya. No creo que nos escuche, pero muchos ánimos. Pero mucho ánimo igual.
Le enviamos ánimo y energía positiva, porque además yo creo que lo pasamos muy mal. Lo vimos en directo, la lesión de Laia. Me acuerdo perfectamente Sí, en sí. el Mundial, que estábamos ahí siguiéndolo y comentándolo. No sé si por aquella época ya teníamos Telegram, creo que no, ¿eh? Creo que el Telegram vino después, pero lo estábamos comentando por WhatsApp y estábamos viendo qué está pasando y cómo... Porque, claro, no se veía. En aquella grabación es de aquellas... grabaciones en las cuales ves el centro de la pista y no ves lo que pasa en los extremos, ¿no? Entonces Laia desapareció por un momento y no sabíamos qué estaba sucediendo, ¿no? O sea que lo sufrimos todos los que amamos este deporte y seguimos a nuestros tiradores, pues lo sufrimos muchísimo. Así que encantados de saber y súper felices de ver que Laia se está recuperando y esperemos que pronto la veamos otra vez al nivel que nos ha tenido acostumbrados. Pues si os parece, vamos a revisar lo que sucedió en la competición más movida del fin de semana pasado, que cambió un par de veces de ubicación, que es la de sale masculino, que finalmente se celebró en Luxemburgo y que volvimos a tener a un clásico subido al podio y colgándose la medalla de oro, como es el guapo Silagi. Oh, ¿Cómo os Aaron. Me gusta el encanta que le mote? llamen Aaron. Además, el mote este lo digo yo, pero es que se lo Me inventó encanta. Santi. Santi que le llama el guapo. Por aquel Es vídeo que guapo. hizo. No, no se lo inventó. No, no me lo inventé yo. Esto lo saqué de Araceli Navarro, que me lo dijo. Ay, es tan guapo, tal. Lo estábamos hablando un día. Sí, sí, sí. Y no, es que es muy guapo, ¿no? Y empezaron todas a hablar y yo, joder, guapo este, tío, que repelús me da. O sea, que encima es despectivo, es como el guapo. Es guapo, sí, pero aparte ¿Despectivo o envidioso? Es es un despectivo poco o envidioso, gilipollas. ¿eh? Aparte, ni lo conozco, ¿sabes? A lo mejor es una persona encantadora que cede todo su sueldo a organizaciones benéficas de salvar a las focas árticas, ¿sabes? Pero el tío es un Prácticamente. gilipollas. Menos mal que este es un podcast que la gente que no habla castellano no lo escucha, porque si no, te hubieses ganado muchísimos enemigos, ¿eh? Con estas palabras. Nah, los húngaros, tío, no nos escucharán nunca. Yo ya lo tengo claro eso. Yo tengo A que ver lo que decir que dices, a mí Maribel, a ver lo que me dices, que sube ya hemos mucho perdido el una parte de nivel. la audiencia con los comentarios de Santi. Venga, a ver. A mí me cae muy bien, en plan, sube cosas como de interés general. Está bien. ¿Lo ves? El tío Como que es un activista de Greenpeace. Seguro que se pone ahí delante de los barcos No, a mí el hecho balleneros. de que. Para mí el hecho de Pero que para mí sea es un un tío gilipollas. con cierta experiencia y que siga dando guerra, a mí esto ya me gusta. Todo lo que sean viejunos que estén ahí arriba, esto merece ¿Qué, un respeto. Soy muy qué sencillo, simplón sí, soy eres? de mi mujer, es verdad, es así. Qué simplón eres. Qué poco Sí, aportas al sí. podcast. La postproducción. ¿Ves? Pero eso no se Exacto, ve. Si no se ve, exacto. no existe. Bueno, Como el aire. vamos al lío, porque tuvimos al guapo, al amigo de Santi, subiéndose al podio y yo quiero saber qué pasó en esta competición porque los otros protagonistas habituales tampoco los vimos arriba de todo, ¿no, Maribel? no, al final yo creo que fue una competición bastante fácil para Aaron y, Aaron. y Aaron, ya con Fizz, pues realmente el único asalto que se le complicó fue el de 32, que fíjate no era un tablón muy, muy elevado, pero termina ganando 15-13 y un poco también la final contra Bongil-gu, pero el resto fue bastante fácil. Es cierto que como dices, como O y otros tiradores como Bazace y demás no llegaron a los tablones más altos, pues realmente hasta 8 tuvo cruces bastante fáciles a priori, quiero decir, por ranking, que luego ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero incluso ese asalto, el de 8 que a priori era bastante complicado, porque al final tira con Curatoli, que es el italiano está en el número 4 de la FIE, del ranking FIE, pues al final le arrasó igual. O sea que poco que decir de la competición de Silagi, porque fue genial. Bueno, por su parte los españoles, competición muy, muy flojita, ¿eh? O sea, contraponiendo lo bien que le fueron a los húngaros, por ejemplo, no solo con Silagi, pero también otros tiradores húngaros hicieron muy buen resultado, pues a España no le fue tan bien. Llevamos a Andrés Hernández, a Iñaki, a Óscar Fernández, a Gerard Rodillo y Mancheño, y todos cayeron antes de 64, y especialmente yo creo que un poco decepcionante la competición de
de Guillermo Mancheño, que suena como uno de los nombres para ese preolímpico, porque al final el sable masculino va a ir a decisión técnica, y perdió todos los asaltos en la pool. Entonces yo creo que a ver si este periodo de parón, es cierto que seguramente no se pueda entrenar, pero a ver si les da para una vuelta el sable masculino y ponerse las pilas para ese preolímpico, que es la opción que van a tener para llevarse esa plaza. ¿Y por equipos qué sucedió, Maribel? Pues yo creo que la competición por equipos era la que más se jugaba, ¿no? Se jugaban cosas interesantes, se jugaban plazas en esos Juegos Olímpicos, en la individual. Es cierto que, bueno, hablábamos que ni gente que ya habíamos visto en podios, como el francés Apitio o Bazace, pues no estuvieron en ese podio en Luxemburgo, pero también en cierta forma los dos ganaron, porque están más cerca de esa clasificación individual que, a falta de esa competición suelta, que ya veremos si se celebra o no, es casi segura. O sea, realmente están pie y medio los dos en Tokio, ¿no? Entonces, en esa competición por equipos sí que se está jugando, porque se siguen jugando, si mientras la FIA no diga que se para ese periodo olímpico, se sigue jugando la plaza europea, porque está en una horquilla, se está moviendo una horquilla de unos 40 puntos, que son equipos, es bastante, se puede mover, ¿no? No es tan importante el podio, porque si vemos el podio y vemos el ranking preolímpico, vemos que se replicó a la perfección las 4 primeras posiciones: Corea, Italia, Alemania y Hungría. Creo que cambió una al orden, pero eran los 4 equipos que ya están metidos en esas 4 primeras plazas que se reparten, ¿no? Sino, era más interesante lo que pasaba un poco más abajo, especialmente entre Rusia y Francia, que no solo no compiten en ese ranking preolímpico, sino que también compitieron en Luxemburgo por ese quinto y sexto puesto, que al final es un puesto muy importante el quinto, ¿no? Terminó llevándose ese quinto puesto Francia, después de darle la vuelta al encuentro, iban perdiendo y le dan la vuelta, y sigue recortando distancia Increíble. a esa plaza europea que ahora mismo sigue ostentando Rusia, pero está a poquísimos puntos, ¿no? Son 6 puntos los que diferencian a los dos equipos, y aún queda una competición. Bueno, todavía hay mucho por jugar y movimientos que se pueden dar en la parte de arriba. Lo que está claro es que hay equipos que están muy consolidados, como Corea del Sur y Hungría, ¿no? Y tanto en individual como en los equipos. Y lo que tú decías, difícil es, o tiene que salir muy mal la cosa para que Apiti y Bazadeh, el georgiano, no se clasifiquen, porque llevan una distancia muy relevante de distancia con respecto al siguiente clasificado europeo fuera de equipos. Ahora, a expensas de lo que también pasa en la tabla baja de los equipos, ¿no? Claro, o sea, es como... Es cierto que aquí no hay tanta, digamos, tanta cosa con el equipo africano, que es el que siempre da esa expectación por si se cae o no se cae. En el sable no sucede eso, pero sí que se están moviendo en un trozo muy pequeñito de puntos. Realmente la diferencia no es mucha. Tenemos a Francia con 234 y a Rusia con 240, que es la que tiene ahora mismo la plaza europea. Entonces veremos qué sucede ahí, porque claramente los 4 primeros, es cierto que no se van a mover, así que ahí se queda. Bueno, esto puede ser de las armas que más definidas estén ya los equipos, ¿no? O sea, solo bailan un par de plazas, porque realmente yo creo que en sable es el quitando el equipo de florete masculino estadounidense, sable es de las modalidades donde más definido están los primeros puestos, ¿no? Es que no se mueven mucho lo que decimos siempre en las competiciones, los nombres que suenan para podio, quitando esta situación, ¿no? De que Sanguko pierda en primeras posiciones o Max Hatun, es como las quinielas son bastante fáciles. Sí, además es que estaba mirando Egipto, que es la que ocupa la plaza africana, está muy lejos de la línea 16, está ya clasificada como equipo africano, así que solo se puede mover esa plaza europea, que yo creo que es donde va a estar la clave, ¿no? De si Rusia se queda fuera o no. Ahora mismo Francia está haciendo las últimas competiciones por equipos muy buenas. Entonces, si mantienen después de este parón el ritmo y se da
esa última competición. Ojo, porque Rusia se la juega mucho. Pues ahí estaremos siguiéndolo, todo lo que podamos, ¿eh? Porque puede ser que este sea el último podcast de review de competiciones hasta, por lo menos, como decía Santi antes de grabar, hasta por lo menos un mes, ¿no? Pero bueno, vámonos a la última, vámonos a Budapest, a este Grand Prix de espada masculina, en el que tuvimos un podio y con alguna sorpresa también en los cuadros finales. Retomamos un amigo tuyo, Willy. Exacto, sí. Hubo una sorpresa interesante de alguien que no veíamos subir a un podio desde hacía tiempo. Sí, el oro fue para Masaru Yamada, el japonés. La verdad es que hizo una gran competición. Es cierto que se libra de vida, que yo creo que era uno de los favoritos para ese podio. Es cierto que hay muchos que pueden entrar en ese podio. Hemos hablado en otros programas que la horquilla, digamos, de gente que puede entrar en el podio en la espada es grande. Pero Vida pierde en 32 contra Anders Peterdy y se libra de ese cruce que a priori podría ser más difícil que el que tuvo, ¿no? En la semifinal se enfrentó a Reisling, otro clásico, yo creo que hemos hablado bastante de él, que le hizo sufrir y mucho. Un asalto con muy poquitos tocados, en el que tanto Yamada como Reisling demostraron muchísima rapidez. Mucha rapidez en el cambio de ritmo, en la velocidad de reacción, muy buenas fintas. O sea, un asalto con muy buenos tocados. Y de hecho tuvo que remontar el japonés, porque Reisling iba 11-9 arriba a falta de un minuto y el japonés igualó con un atacazo a la pierna, la verdad, impresionante, y al final se terminó llegando a la prioridad. Pero fíjate, el asalto que duró tantísimo, el minuto este de oro duró muy poquito, porque Reisling se precipitó muchísimo, yo creo también por verse arriba en el último minuto y al final terminar empatando, y en 5 segundos ya teníamos a un finalista, ¿no? El otro fue Yannick Borel, que ese sí que es más clásico, ¿no? De otras competiciones. Es cierto que hacía mucho que no le veíamos en esas primeras plazas. De hecho, pisa por primera vez el podio en este periodo olímpico, pero bueno, el francés se libró de Park Sang-jung, o sea, en un asalto muy bueno, y también se libró de Santarelli, que cayó en los primeros cuadros, ¿no? Aún así también sufrió bastante para meterse en medallas y de hecho parecía que se iba a quedar de nuevo a las puertas. Vemos que el francés, aunque no haya hecho medalla en este periodo olímpico, siempre se quedaba un poquito a las puertas, o sea, hacía 8, hacía 16 y en el asalto de 8 contra Daniel Berta, que fíjate, es un húngaro que está en la posición 65 FI, o sea que en principio no debería haberle costado al francés ganarle, pero se colocó ahí en 8, ganando a Santarelli, y al final fue un asalto muy igualado y muy rápido. O sea, Berta estaba rapidísimo. Lo que fue su punto fuerte, yo creo que también un poco su punto flaco, porque por una parte le permitió sorprender a Borel porque abría mucho la distancia y luego la cerraba muy rápido, pero también le hizo en muchas ocasiones acercarse en falso, ¿no? Lo que le permitía al francés meter esos tocados cuando cerraba la distancia. También hubo mucha precipitación, sobre todo al final. Borel con un 14-13 arriba se tira y teniendo tiempo de sobra, porque este asalto no llegó al tercer tiempo, o sea, teniendo tiempo de sobra se tira de cabeza y Berta, muy listo, le abre la distancia y para y responde. Ahí se llega al 14 iguales y en el último tocado fue el húngaro el que se precipitó con una flecha a una distancia muy larga que el francés aprovecha. Y parecía que se iba a repetir el asalto Borel-Minove, que también es un clásico en los podios de la espada masculina, que se dio en Budapest 2019, hace un año, pero el japonés pierde contra Sharlaimov, un kazajo de 23 años, que también se carga a Basber Wiren, que también venía de haber ganado en el periodo olímpico y de hecho que tiene la plaza europea ahora mismo, ¿no? Y en la final vimos al francés entrar al asalto un poquito tarde. Ya iba 7-3 abajo y empezó ya a coger la distancia y el tiempo a llamada con contraataques, pero aún así los cuerpo a cuerpo siempre iban para el japonés, ¿no? Entonces eso hizo que el asalto fuese bastante toma y daca. Pero al final el francés siempre fue por delante y hasta el tocado 15.
Pues ahí volvemos a recuperar a Yannick Borel, que lo teníamos un poco perdido de vista desde hacía quizás demasiado tiempo incluso, y no con unos cuadros fáciles, ¿eh? Park, Santarelli, bueno, Borel seguramente recuperando las buenas sensaciones que ya nos dejó a principios del año pasado y preparándose psicológicamente para las potenciales Olimpiadas que tendremos, ¿no? ¿Y los españoles qué tal les fue al combinado español? Pues teníamos 3 nombres en tablón de 64, Fabregat, Julen y Álvaro. Fabregat pierde en 64 y Julen y Álvaro consiguen pasar a ese tablón de 32, en el que pierden los dos 15-11. Bueno, vamos a quedarnos mejor con las victorias, porque el asalto, por ejemplo, el de Álvaro, fue de infarto. Tiraba con Gustin, el francés. El español tuvo, yo creo que fue un asaltazo, porque tuvo mucha paciencia. Fue por debajo prácticamente todo el asalto y siguió tirando y vio su oportunidad cuando el francés empezó a fallar los ataques en el último tiempo, ¿no? Y termina ganando en la prioridad. O sea, muchísima paciencia la del español, que no dio el asalto en ningún momento por perdido. Y también decir que el asalto, a pesar de no poder con Chimini en ese tablón de 32, hizo un asalto muy bueno y bastante igualado, pero al final no pudo ganarlo, ¿no? Julen, por su parte, hizo también muy buen asalto en 64 contra Glazkov, con unas flechas en la línea interna, recogió muy bien la línea interna al tirador, pero en 32 sí que tenía un cruce más duro, ¿no? Tenía más Heinzer al The alto Clown. y fue por debajo todo el tiempo. The Clown. Sí, nosotros llamamos el Chandy Watson Chamberlain de la Watson. espada, claro, Sí, vosotros bueno, es lo supongo mismo. que al Sí, sí, revés. sí. No, es lo mismo, no es lo mismo. Chamberlain Watson es el Max Heinzer del florete, que es diferente. Sí, porque Max Heinzer es previa a Chamberlain Watson. O sea que. A pesar de que hay voces que dicen que Heinzer Bueno, fue floretista de origen. Pero bueno, esto son rumores que no están contrastados. Puede ser, mira, en Italia así todos. está. Italia y Francia empiezan todos con florete. Bueno, pues eso sucedió en el masculino y en el femenino aún hubo más sorpresas. Vimos en el oro a una conocida del Ciudad de Barcelona, ¿no? Que la vimos ya en el podio, a Alexandra Luimagui, la francesa, 24 añitos. Y también se aprovecha de un tablón liberado. Primero porque Ana María Popescu pierde en 32 contra Udkova, contra la rusa. Y después Mara Navarra también pierde en 16. Aún así tuvo que pelear mucho los tocados la francesa. Para meterse en medallas ganó a Giulia Ricci, a la italiana. Y eso que parecía que la italiana tenía el asalto bastante encarrilado, con un 16. Es cierto que muchas veces hemos dicho que no hay tocados, no hay mucha diferencia de tocados tal que no se pueda recuperar, pero es cierto que la italiana parecía bastante cómoda durante el asalto, ¿no? Luego la francesa empezó a dominar muy bien el hierro, es una tiradora que domina muy bien el hierro para hacer la parada respuesta, y al final la italiana se deja un poco llevar. En los últimos 2 tocados yo creo que podría haber hecho más, no podría haberse precipitado tanto, pero bueno, ahí estaba ya en medallas la francesa, y en semifinal se enfrentó, yo creo que a otra de las sorpresas. Es cierto que el equipo de Estonia es muy fuerte, pero hacía mucho que no veíamos a la veteranísima Sí, Elena Embrich, que llevaba sin hacer medalla desde 2017. sí, no. O sea, la verdad es que ha sido una sorpresa que Enbridge vuelva a los podios, ¿no? Porque desde que hizo el oro en el Campeonato de Europa, como que, bueno, hizo su techo, y sobre todo porque el equipo de Estonia tiene un relevo muy potente y muy jovencito, como vimos en el Ciudad de Barcelona. Y bueno, mira, ella, la veteranísima, ya lo has dicho bien, porque lleva prácticamente toda la vida ahí en el equipo. Pues mira, desbancó a Molhausen, que no se encontró, bueno, en el asalto entre Embrich y Molhausen, la verdad es que la brasileña no se encontró cómoda en ningún momento. Yo creo que intentaba atraerla con sus movimientos hacia adelante, pero la tiradora estona se quedó en su zona de pista.
sorprendiendo a Molhausen y tocando. O sea, simplemente fue un asalto de quedarse en su parte de atrás de la pista e ir metiendo los tocados, ¿no? Y también ganó a Choi sufriendo mucho. Termina el asalto a prioridad. Pero bueno, no fue una carrera fácil, pero al final Luis Marí también con ese dominio del hierro, como decía, al final marcó la diferencia, ¿no? Y en la final ganó a Sera Song, que dejó en la semifinal a otra, yo creo que de las sorpresas, que es la francesa Len Gom, no sé muy bien cómo se pronuncia, Gom, que había ganado la Copa del Mundo en China en 2019 y ya está, o sea, es realmente su segunda medalla en la carrera senior. Y bueno, en esa final vimos como Song evitó mucho esos hierros. Ya sabía que Luis Magui iba a tomar mucho el hierro. Intentó hacer ataques indirectos y pillarle en tiempo, ¿no? Cuando defendía a la francesa, pues pillarle en ese tiempo. También aprovechó mucho su altura. Song es mucho más baja que Luis Magui. Es cierto que llegó un momento en el que abusó un poco de las cuclillas, se hizo bastante predecible, pero al final consiguió igualar el asalto, ¿no? Y que se terminó definiendo por una parada-respuesta fallida de Song. O sea, lo hablamos también en la ciudad de Barcelona, ¿no? El Song lleva el puño francés, hizo una parada muy buena, pero cuando fue a responder se le echó tan encima a la francesa que no pudo meter bien la mano. Fue como casi se le escapó el arma, ¿no? Entonces, al final ese fallo hizo que la francesa se llevase el oro. Y luego, por último, pues las españolas, ¿no? Hablamos un poquillo de las españolas, pues igual que el sable masculino, ninguna alcanzó el tablón preliminar. La que más cerca estuvieron fueron Doran Kiscapusi, Alejandra Cisneros y Nayara Aldana, que cayeron en 128, por lo que el ranking preolímpico del que comentábamos, el de la española, por tanto no cambia, porque como solo cuenta los resultados por encima de 64, se mantiene igual y seguramente irá también a decisión técnica. Muy bien, chicos. Oye, pues review de competiciones. Veremos a ver si tenemos la suerte y la oportunidad de seguir hablando de estas competiciones. Esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad y que el coronavirus pase a ser una historia del 2020 que no nos afecte en lo que todos estamos esperando, que es esas Olimpiadas en Tokio. Y nosotros seguiremos aquí, seguiremos hablando de esgrima, haya o no hayan competiciones, y cuando no hayan competiciones, pues evidentemente hablaremos de cualquier otro tema, como hacemos habitualmente. Y también tendremos a Maribel como invitada especial, porque si no, pobre Maribel... Me van a echar. Tómate unas vacaciones pagadas por llamada pista. Venga. A teletrabajar, ¿no? A mí me dais el dinero del patrocinador y yo me tomo una cerveza. Exacto. No, que no puede ser de casa. Que no son vacaciones, que no son vacaciones. En casa todo. Muy bien, chicos. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos digáis lo que queréis que hablemos, nos deis vuestra opinión y si tenéis algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un grupo en Telegram y lo podéis hacer también en la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o en Spotify o comentar lo que quieras en iVoox. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Pase lo que pase, haya o no haya coronavirus. Hasta entonces. Adiós. Adiós.